Ahí vamos. Voy a tomar la resultante esta que tengo acá y les voy a mostrar lo siguiente. Ahí tengo la fuerza, ¿sí? Para indicar su dirección, voy a tomar el ángulo más cercano al horizontal. Ahí trazo el horizontal. ¿Sí? La horizontal habitualmente la van a trazar o por el origen o por el extremo del vector resultante, ¿sí? Ahí la podemos trazar. Un cachito. Ahí está. Por el extremo. ¿Qué pasa? Que la resultante forma dos ángulos acá con la horizontal. Se los voy a acotar. ¿Sí? Forma este ángulo, que en este caso es obtuso, y forma el ángulo agudo. Siempre usamos el agudo para indicar la resultante. Por eso decimos el ángulo más cercano al horizontal. Acá tengo que usar este de 48, este no. Aunque por ahí calculan este, a ustedes por ahí les resulta en el cálculo, eso cuando calculan, ¿no? Cuando miden con el transportador directamente medimos este. Pero cuando hacemos analítico, ¿sí? Por ahí calculan este, les resulta más fácil ver ese o calcular ese. Bueno, después van a tener que calcular el suplementario de ese, porque el que tengo que indicar es el otro, no es ese. O sea, si yo obtuve 132, me tengo que dar cuenta o que me equivoqué o que estoy dando el otro ángulo, el que está más alejado del eje X. Yo tengo que dar el más cercano como resultado. Eso es lo que les marqué a muchos, ¿sí? Que les dije que la dirección hay que medirla con el ángulo más cercano al eje X. Y si se fijan, ustedes pusieron alfa I, alfa RI. Y lo que tienen que poner es alfa RX. Y el alfa RX es el más chico de los dos que puedo llegar a medir con respecto al eje horizontal. ¿Sí? Lo mismo podría ser si la horizontal la trazo abajo. Esta horizontal yo la podría haber trazado abajo también y obtengo los mismos resultados. Tengo que buscar el más cercano al horizontal. ¿Cuál es más cercano al horizontal ahí? Y este que está acá es el más cercano al horizontal. Ahí tengo el horizontal. Ese es 48, ¿sí? El otro es 132, que es el suplementario. En realidad, con cualquier horizontal que yo tenga, lo puedo medir, el más cercano, y va a ser 48. Acá, por ejemplo. Profe, ¿cómo se saca el sentido? Eso no lo Ahora había vemos el visto sentido. yo. Vamos con la dirección. Quiero que quede claro esto porque hay muchos no respetaron, ya sea porque no se dieron cuenta o porque quizás yo no lo recalqué demasiado, de que el ángulo tiene que ser el más cercano al horizontal. Si se fijan en la teoría, en el ejemplo y en la teoría que les di, en los apuntes está así, ¿eh? Está indicado, está aclarado que tiene que ser el más cercano al horizontal. Eso lo vamos a usar todo el año para todas las fuerzas. Cuando necesitemos la dirección de cualquier fuerza, el más cercano al horizontal vamos a usar. Ténganlo bien claro esto porque lo vamos a necesitar y por el método que vamos a aplicar durante el año después. ¿Tá? ¿Me explico en lo que quiero decir respecto a la dirección? ¿Cuál ángulo tengo que poner? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Fíjense que siempre va a ser un ángulo entre 0 y 90 grados. O sea, no va a ser un ángulo obtuso nunca el más cercano al horizontal. Porque a lo sumo, la resultante puede ser vertical. ¿Sí? A lo sumo podría ser vertical la resultante. En ese caso será 90 grados, el alfa RX. Ya si se inclina un poco para un lado, ya va a ser menos de 90, porque lo voy a medir más cercano respecto al horizontal de uno de los lados. Y como mínimo va a ser 0. O sea que este alfa RX que vamos a poner acá, y el alfa que vamos a usar con respecto al eje X para todas las fuerzas, va a estar entre 0 y 90 siempre. Como mínimo 0 va a ser, como máximo 90. ¿De acuerdo? Porque no lo medimos en forma absoluta. No es que lo voy a medir a partir del eje X positivo, que sería otra forma de hacerlo. No lo vamos a hacer de esa forma, lo vamos a hacer de forma relativa. Además, por cómo trabajan las calculadoras. ¿Sí? Si ustedes ponen, por ejemplo, en la calculadora, calculan el seno o el coseno de un ángulo, les da un número, ¿no? Por ejemplo, si ponen seno de 120 grados. Seno de 120 grados le va a dar 0,5 la calculadora les va a decir. Ahora, si ponen arcoseno de 0,5, no les va a decir 120 grados, les va a decir 30. Porque las calculadoras están programadas para trabajar en el primer y cuarto cuadrante, por ejemplo, con la función arco de seno, la función arcoseno. ¿Sí? O sea, sabe la calculadora sacar el seno de 120, sabe sacar el seno de 30, de cualquier ángulo que le pongas. Pero cuando le pedís la función arco, trabaja con ángulos relativos al eje X, no trabaja con ángulos absolutos. ¿Sí? Y trabaja siempre con el más chico de los dos, en ese caso, del seno, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar con ángulo relativo al eje X más cercano. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la dirección.
¿Alguna pregunta respecto a la dirección? No, profe. ¿No? No, Fíjense, profe. acá tengo la respuesta del problema 2, por ejemplo, ¿ven? 6407. Ahí porque lo hicimos analíticamente le podemos poner más decimales. Yo les recomiendo que, como dicen las pautas de trabajo al principio, dicen que hay que trabajar con 2 decimales en los ángulos. ¿Sí? Y tratar de trabajar con decimal, no trabajar con grados, minutos y segundos. Algunos lo ponen, grados, minutos y segundos, no se compliquen. Trabajamos con ángulos en forma decimal. Sexagesimal, ¿no? Entre 0 y 360. Consideramos la circunferencia entre 0 y 60, esos son ángulos sexagesimales que se llaman, con 2 decimales. ¿Sí? Fíjense que en todas las respuestas, siempre en todas las respuestas ponemos esas 4 cosas: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Sí? Acá estamos con la dirección. Fíjense, ¿ven? En el problema 3 era este, 84,33 grados. Ese era el 3, no, el 4 era ese. En el 5, por ejemplo, ya sea analítico o sea gráfico. Eso es lo que tienen que entender, que muchos no, algunos no ponían la respuesta, no me ponían esto. Esto es lo que estamos buscando en cada problema. En cada problema de estos, del 1 al 9, y los que van a seguir, muchos también, estamos buscando la fuerza resultante. Y para indicar las características de la fuerza, para definir completamente la fuerza, hacen falta estas 4 cosas. Estábamos con el tema de dirección. ¿Ves? Son siempre, algunos acá pusieron 83 grados, por ejemplo, en la respuesta acá. Pero me pusieron con respecto al eje Y. Lo tienen que hacer con respecto al eje X. Y algunos pusieron respecto al eje X y me pusieron, por ejemplo, 173 grados acá. Porque lo tomaron desde el otro lado, lo tomaron el más lejano. Claro, 173 más los 7 que tengo acá da los 180, que son los suplementarios, ¿no? Siempre el más chico de los dos. El que está entre 0 y 90 para la dirección. ¿Cómo lo calculan? Bueno, es otro tema. Ese fue otro tema también bastante serio. De que hicieron cualquier cosa algunos, con el cálculo de los ángulos en el analítico, ¿no? En el gráfico es fácil porque agarro el transportador y lo mido. Acá hago el paralelogramo, pongo el transportador. Algunos acá en este, por ejemplo, que era 84, me pusieron el otro que es 96. Si se fijan, van a ver que dice 96, alguno por ahí 97. Con un pequeño error es válido igual en el método gráfico eso. O sea, el método gráfico no pueden obtener 84-33. Eso acá porque yo lo hice con la computadora. Pero bueno, pueden medir 84, 83, 85. ¿Sí? Va a estar ahí 1 o 2 grados de error, no hay problema. Y se tienen que meter en la cabeza algunos que esto tiene que estar súper prolijo. Algunos hicieron cualquier cosa. No puede estar hecho a ojo. Tiene que estar hecho con instrumentos. O sea, con escuadra. Una escuadra sí o sí necesito. Y una regla. Y transportador, por supuesto. Tiene que estar súper prolijo. Otro tema que vi son las escalas. ¿Sí? Cuidado con eso. Cuidado con eso. En 10 minutos se corta, hacemos el recreo. Para los chicos que después no tienen obligación de volver, ¿quieren hacer alguna pregunta? Yo, profe. Sí, ¿quién es? Tiene un nombre. Agostina. Agostina, decime, Daniel. En el punto 4 usted me corrigió que no había puesto cómo había averiguado beta. Sí. ¿Cómo determinaste beta? ¿Cuánto te dio? ¿30 grados te dio? Acá lo tengo, mirá. Sí, pero estaba, bueno, de la forma que yo lo vi, estaba los datos. No estaban los datos. Acá tengo los datos, mirá. Ah, vos lo tomaste como este de acá. Como ese que está ahí, tomaste. Sí. ¿Tomaste este 30 Sí. que está acá? Claro, sí. Por eso, ¿pusiste beta igual 30? Sí. Antes del Directamente puse cálculo, beta igual 30. yo te puse que no lo determinaste. ¿Sí? Bueno, en este caso podría ser, sí, ahora que lo miro podría ser, sí. Yo puse todos los cálculos acá de cómo se debería hacer. No siempre, en este caso sí. En este caso sí, el que vos calculás ahí, el que vos ponés ahí es el del dato, es 30. Pero no quiere decir que siempre sea este, cuidado también, ¿eh? Pues yo te puedo acotar el otro ángulo. ¿Sí? Te puedo acotar otro ángulo y no es el que forman las resultantes. En el dibujo, digo, ¿no? En este dibujo que yo te doy siempre al principio, que Claro. a veces puede no estar también. Va a haber algún ángulo acotado que te defina. En este caso sí, ese te define la resultante. Sí, está bien, en ese caso no haría falta la aclaración. Después lo reviso igual. Quédate tranquilo. Pero bueno,
Acá estaría toda la deducción de cómo se sacaría, si no. Y ojo, cómo ponen los nombres acá en el triángulo, cuando hacen el triángulo. Beta tiene que ser el ángulo entre las dos fuerzas componentes. Algunos marcaron a beta como este o a beta como este, ¿sí? Después quizás lo interpretaron bien cuando hicieron el cálculo, pero algunos no. ¿Sí? Profe, Por ¿en qué regla punto dijimos que quedamos? beta íbamos a llamar al ángulo que forman las dos componentes. Y beta 1 y beta 2 al que cada componente forma con la resultante en el triángulo. ¿Sí? Por ejemplo, este sería beta 1. Bueno, algunos pusieron a beta como este. No pueden poner cualquiera como cualquiera. Si quieren, sí lo pueden hacer. Pero después cuando usan la fórmula tienen que respetar lo que ustedes pusieron. En la fotocopia yo les puse unas fórmulas con nombres. Beta, beta 1, beta 2 los ángulos. ¿Sí? Para que esas fórmulas funcionen, después tienen que seguir las reglas que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Beta es el ángulo entre las dos componentes. Beta 1 es el que forma una de las fuerzas, la primera, con la resultante, y beta 2 es el que forma la otra fuerza con la resultante. Si no respetan esos nombres, las fórmulas van a cambiar. Van a cambiar los subíndices, quiero decir. ¿Sí? Y ahí después hacen cualquier cosa. Ojo con eso. Porque algunos calcularon, por ejemplo, este beta 1 como beta, que no sé cuánto daba acá, y lo usaron en la fórmula acá adentro después. Acá el ángulo que tienen que poner, es el que forma las dos fuerzas que tengo de dato, en ese triángulo de vectores que dibujé, que no tiene que estar a escala, ¿eh? Algunos lo dibujaron a escala, no tiene que estar a escala. No importa el nombre que le pongan acá, si respetan eso va a estar bien. Ahora, si le ponen los nombres como quieren, y después en la fórmula ponen beta acá, siendo que ustedes le pusieron beta 1 en el dibujo, la fórmula no va a funcionar, que es lo que les pasó a algunos. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Dani Lux, ya lo voy a tener en cuenta eso, después lo miro. ¿Alguna consulta más? Los que no tienen obligación de volver después. No. ¿No? Borgononi no tiene consultas. Bueno, vamos a ver uno de los ejercicios, si quieren, hasta antes del corte, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, el ejercicio 3. Bueno, ahí tenemos el ejercicio 3. Muchos dibujaron mal el paralelogramo acá, ¿sí? Este es para hacerlo gráficamente. Los que decían gráficamente, hay que resolverlos con el método del paralelogramo. Los que decían analíticamente, con el triángulo y las fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar una escala. Buscar una escala, ¿sí? Bueno, ahí algunos hicieron cualquier cosa con el tema de la escala. Pregunten los que tienen dudas con la escala, porque el momento de sacarse las dudas es ahora. Es la forma más fácil, a través de acá de Zoom, que podemos hablar. ¿Quién tiene dudas con la escala? Profesor, ¿puede explicar de vuelta lo de la escala? ¿Lo de la escala? Bueno, explicamos de vuelta. Creo que por acá tenía alguna escrita. Por acá. No sé si tengo alguna, sí. Acá tengo. Ah, pues te lo copié ya, no sirve. Bueno, escribimos de vuelta. La escala. Lo primero que tengo que hacer, o sea, lo primero es leer el enunciado, ver los datos que tengo, ¿sí? Me dicen que hay que determinar gráficamente, voy a usar el método del paralelogramo, la fuerza total, o sea, me están pidiendo la resultante, ¿sí? De las fuerzas que se transmiten a las barras. Acá tengo los datos, veo que tengo una fuerza de 720 newton, otra de 410 newton, ¿sí? Una aclaración. A partir de los próximos problemas, si dice kilonewton, lo trabajan en kilonewton, no me lo pasen a newton, ¿sí? Si dice kilogramo fuerza, me lo trabajan en kilogramo fuerza, no me lo pasen a otra unidad. Si dice toneladas, me la van a trabajar en toneladas el problema. No quiero que cambien la unidad del problema, ¿sí? No es que si está en kilonewton hay que pasarlo a newton, no es obligación. O sea, sería un trabajo de más. Si está en kilonewton, pasarlo a newton, no es necesario. Se usan kilonewton, ¿por qué? Porque seguramente son fuerzas muy grandes y para no escribir tantos ceros se trabajó con kilonewton. Bueno, hay que respetar eso. Se sigue trabajando con kilonewton, ¿está claro? Porque muchos me pasaron, cuando estaba en kilonewton me lo pasaron a newton. No hay que pasarlo. Distinto sería en problemas en los cuales va a aparecer mezclado.
van a aparecer algunos datos en kilonewton y otro en newton, en un mismo problema estoy hablando. Bueno, ahí sí pasamos todo a newton, porque tiene que ser la misma, la unidad y el múltiplo, ¿no? O el submúltiplo. Pero si dice newton, trabajamos newton. Si todas están en kilonewton, trabajamos todo en kilonewton. Si está en kilogramos fuerza, trabajamos todo en kilogramos fuerza. Respetamos la unidad que nos dan de datos, si no están mezcladas, la respetamos. ¿De acuerdo? Y ojo, que un kilonewton, si lo tienen que convertir, son 1000 newton. Algunos pusieron 10.000. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Vamos a ver el tema de la escala que tenían dudas. Algunos siguen con dudas. Lo primero que tengo que escribir, porque estos son los datos, ¿no? Pero lo primero que tengo que escribir es escala, esto así, tal cual. Lo primero. Muchos no la indican, la usan después la escala, tal vez la usan bien, pero no la indican. Lo primero que tienen que indicar es la escala en el método, en cualquier método gráfico. Así la indican. Escala lo pueden abreviar si quiero, poner completo, o poner es punto de fuerza. Ya entendemos que es escala de fuerzas. ¿Sí? Santiago que tenía dudas, ¿no? No, Tiago, no Santiago. La escala tenés que inventar vos. Y la escala es el número que voy a usar para dividir, no multiplicar. Ojo que algunos multiplicaron para sacar la longitud de los vectores. Es el número que yo voy a usar para dividir a las fuerzas que tengo. Por ejemplo, yo digo, tengo una escala de 10. Después le pongo la unidad, porque tiene que llevar una unidad, unas unidades tiene que llevar esa escala. Bueno, es lo que voy a usar para dividir cada una de estas fuerzas que tengo acá. Después de poner la escala como corresponde, todavía falta poner, voy a hacer los cálculos. ¿Los cálculos de qué? De las longitudes. Algunos les dije, tienen que ponerle L a esto, porque lo que están calculando ahí no es la fuerza, es la longitud que tiene que tener el vector. Lo tienen que llamar LF1. Algunos de estos lo pusieron como F1 nada más. No, es LF1. ¿Cuánto vale la fuerza? Porque acá hay que dividir la fuerza dividido la escala. Lo voy a poner así. No, mejor con la línea para que quede más claro. Dividido, esa sería la fórmula, digamos. Tienen que dividir eso por la escala de fuerzas. Acá abajo, la escala. Sacamos esto. Esta es la cuenta que tienen que hacer para sacar los largos que tienen que usar para dibujar los vectores.